Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas, como tú, asisten diaria y gratuitamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Jesús González Villalobos y Sergio Calderón Córdoba, que de la mano de Diana y Coco, que están tras la cámara, van a facilitarnos su entrevista. Jesús González Villalobos y Sergio Calderón van a compartir con nosotros una conferencia titulada Lenguaje de Iniciación Maya. Jesús o Jetsua es un caminante en el movimiento sincrónico del universo. Hace 13 años se adentra en la zona maya de México en busca de conocimiento en conciencia, sabiduría de la gran civilización maya, y hace poco más de 10 años conoce a su mentor, el mayólogo Sergio Calderón Córdoba, quien es heredero del conocimiento maya ancestral. Recibe como custodio el fuego sagrado del principio de la nueva era por el Consejo de Abuelos Mayas de México. Es iniciado en el conocimiento ancestral maya y recibe el bautizo espiritual como sacerdote maya, y desde hace 7 años viene realizando el paso cenital del sol en zona maya y en el altiplano central. Comparte la cosmovisión, cosmogonía y cosmología del conocimiento ancestral trascendental maya en diferentes foros de países como Perú, Chile, Estados Unidos o Cuba. Sergio es investigador y heredero del conocimiento por línea directa y comisionado por los abuelos mayas, para darle con la continuidad perdida por los accidentes de la historia a la cuenta maya del tiempo. Realizó trabajo de campo e investigación arqueológica sobre la cultura maya, participó en la elaboración de varios de los libros conocidos como libros del Chilam Balam. Intensificando sus estudios, ha hecho importantes descubrimientos en cuanto a la astronomía calendárica y filosofía implicada en estas cuentas del tiempo. Y ya inmersos en esta simbología, encontró lo que vino a ser un sistema de superación personal, autoconocimiento y de desarrollo espiritual que resulta novedoso e inquietante. Es autor de Señales astronómicas del cambio de era maya y está por publicar el libro La era del jaguar maya. Es también autor de música que ha grabado, entre los que encontramos colaboración de otros músicos, terapeutas profesionales, curanderos y su esposa Edith, danzante, naturista, sanadora y música. Antes de dar la palabra a nuestro invitado de hoy, quiero recordarte que en mindaletelevisión.com puedes encontrar miles de conferencias, de entrevistas sobre misterio, evolución, conocimiento, salud, sobre los descubrimientos sobre el universo o espiritualidad. Que desde ahora ya podéis hacer vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos, hacerlo en esta forma para que podamos localizar vuestra pregunta. Y al finalizar su charla, nuestros invitados responderán a vuestras preguntas. Pues damos paso ya a nuestros invitados, Jesús González Villalobos y Sergio Calderón Córdoba, con su conferencia Lenguaje de Iniciación Maya. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, un saludo desde México, Tenochtitlan, a nuestra hermanita Celia y a toda la teleaudiencia de Mindalia. El día de hoy nos encontramos de plácemes, tenemos a una persona que es todo un personaje, nuestro maestro Cheque Nokun, precisamente Sergio Calderón, quien nos ha permitido venir a compartirnos parte de ese conocimiento y ese legado que nos deja la gran civilización mayas. Y sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida y dejándonos fluir en esto para todos ustedes. Bueno, saludos a todos donde quiera que estén.
No, perdón, Diana, si nos ayudas, no escuchamos nada. Por favor, ¿podría repetir lo que ha dicho porque no lo hemos escuchado? Bueno, ¿vuelvo a empezar? Sí. Hola, ¿cómo están? De donde quiera que estén en el mundo, diferentes horarios. Aquí estamos en la tarde, como decía él, en la Gran Tenochtitlan. Pues retomando alguna conversación sobre los mayas y su cosmogonía en general, ¿no? Pues, los mayas eran un pueblo que se dedicaba a la astronomía. Todas las historias, todos los números maestros que forman, que conforman ellos en un sistema que ahora le llaman calendárico, tiene que ver con movimientos astronómicos. Y porque ellos no, bueno, o nosotros no podemos concebir al ser humano separado de, del cosmos. Por ejemplo, para los mayas, lo que le llaman los demás dios, ellos le llaman Ku, que es esencia, y Hunapku es el dador del movimiento y la medida. La vida es el movimiento, simplemente aquí sentados donde estamos, vamos a como aproximadamente 72,000 kilómetros por hora, porque el Sol va, va a una velocidad tan, como de cerca de los 70,000, más agrégale lo que la Tierra, como van dando. El caso es que para cerrarlo en números fractales, decimos que 72,000. Bueno, entonces todas las medidas que dejaron labradas los mayas en las piedras y códices, todas las cronodistancias, tienen una esencia, un factor, un principio, que es el movimiento de los diferentes astros con los que nos relacionamos. Tenemos, por ejemplo, los Volonticu. El cielo, bolón quiere decir 9, Tiku, ti referente a Ku, lo sagrado. Entonces se refiere al sol, la luna y los planetas, porque los mayas tenían como astrónomos, tenían que ponerle a sus coordenadas a cada una de las cosas que vemos. Por ejemplo, el grado 1 es el oriente, que es donde está el sol naciente, Likhin, que es donde se levanta el sol, y no solo el sol, sino se levanta también todos los planetas, ahí van apareciendo y van a ir caminando hacia Chiquín, el poniente, donde el chi es boca, kin es el sol, entonces es donde el sol es tragado. Entonces, este es el grado 1, el oriente. Después viene el grado 2, que es el norte, Shaman, que viene de una palabra que es shan, como que quiere decir poco a poco, algo que pasa pausado. Man es pasar. Entonces, si vemos hacia el norte las estrellas, vamos a ver la estrella polar. Todo lo que gira alrededor, la estrella polar viene siendo como el centro del mazo de una bicicleta, o de la rueda de una bicicleta. Entonces, lo que está cerca del eje, pues pasa muy poco a poco. En cambio, lo que va más alejado trae más velocidad. Por eso le pusieron Shanman, que ahora ya se ha quedado nada más en Shaman, pero su origen de ahí viene. Luego viene el rumbo Chiquín, que ya dije que es donde es tragado el sol. Y luego viene el rumbo sur, que es el número 4, Nog Hol,
que puede ser la gran puerta o la gran conciencia, que esas debido al movimiento más amplio que podemos ver desde nuestra Tierra en el cosmos, ¿no? Y luego está el número 5, que es el centro. Y el centro es color verde. Bueno, tenemos diferentes colores. En el oriente podemos ver rojo. El blanco es el norte, el poniente es el negro y el sur lo tenemos azul. Y el centro es verde. Verde porque pues estamos parados sobre la naturaleza, entre los bosques, entre las selvas, y y el verde pues es la vida, ¿no? Es lo que nos sostiene. Y bueno, ya si estamos así, viendo, parados en el centro que se dice Tzu, y también es el lugar de la conciencia, en donde somos testigos de todo lo que está pasando, el ser humano. Y entonces vemos el horizonte oriente. Y pues vemos pasar los astros en diferentes, unos por acá, otros por allá. Entonces necesitaban poner coordenadas, se pusieron 4 coordenadas del sur hacia el cenit, que serían el 6, 7, 8 y 9. Y luego del cenit hacia el norte, 10, 11, 12 y 13. Estamos en el hemisferio sur, acá en Mesoamérica, y entonces casi siempre tenemos el sol un poquito hacia el sur, preferentemente, ¿no? Así como los de Norteamérica, todo el tiempo lo tienen para el sur, ellos no tienen paso cenital como lo que tenemos aquí entre los trópicos. Y entonces el grado 9 viene siendo lo que actualmente se le llama la franja zodiacal o la eclíptica. Entonces por eso se le llaman al Sol, la Luna y los planetas los Bolom Tikú, los sagrados del 9, que actualmente mucha gente ha interpretado pensando con la premisa de que nuestros pueblos eran incultos. Y entonces ellos decían, no, que eran 9 inframundos, y no es cierto, no eran 9 inframundos, era un grado astronómico. Y había los 13 cielos, que era el nivel más allá del sistema solar. ¿Y por qué 13? Porque el Sol da la vuelta alrededor bueno, más bien, la Tierra le da vuelta al Sol en 365 días, punto 24-22. Pero la manera más perfecta de dividir el año viene siendo 28 por 13, porque 28 por 13 es 364, y el punto cero era el día, punto 24-22, que es lo que falta para completar. Y aparte hay algo que hasta pareciera casualidad: el Sol da un giro sobre su propio eje, visto desde la Tierra, en 28 días de la Tierra, ¿no? Entonces, o sea que nosotros vemos dar 13 vueltas al Sol, o sea, 13 vueltas sobre su propio eje al Sol, en lo que le damos una vuelta al Sol. Y por eso es que en Mesoamérica el número 13 vino a ser el número más sagrado. Precisamente son numerología de sincronía con el universo. Y ellos siempre estaban muy pendientes y crearon un sistema de números maestros para ir embonando todos el caminar de todos los planetas, del Sol y de la Luna. Y así como hay un calendario de 13 por 28, y el día cero, que es es un calendario solar, también hay los mayas medían la luna con un ciclo de 29, uno de 30, 29, 30, y así de 6 en 6 meses, eran 6 ciclos lunares. Y así viene en el Códice Dresden, en la tabla de los eclipses o tabla de la luna.
O sea que tenían bien registrado cómo caminaba la luna. Tenían también a Mercurio le llamaban Shush-ek, la estrella abeja. Y esta estrella, ¿por qué? Por el movimiento rápido, más rápido que tenía alrededor del Sol. Y en las estelas encontramos algo que todavía los arqueólogos no han sabido por qué tenían una semana de 9. Ellos relacionan, era una semana que tenía que ver con sus 9 dioses del inframundo. Todo lo quieren interpretar como dioses y pues la verdad es que no. Es que, por ejemplo, el ciclo sinódico de Mercurio, la estrella avispa, es de 117. Y si tú multiplicas 9 por 13, van a ser 117. Es un poquito menos actualmente. Los mayas ya habían detectado, esto es bien interesante, como, bueno, esto lo descubrió un padre, como los mayas ya habían hecho 3 correcciones de Mercurio y cada vez estaba más acelerado Mercurio. Ya habían detectado que se estaba acelerando Mercurio mínimo, bueno, y todo el sistema solar. Entonces, ya actualmente es de 115.9, ya es un poquito más de un día del aceleramiento entre la época que sería entre el 0 cristiano y el 1000. En el primer milenio cristiano, como lo medían los mayas y cómo se mide ahora. Y vamos a ver que no nada más es Mercurio el único que está así acelerado. Bueno, entonces lo importante de todo esto es cómo ellos codificaban las cosas, que por qué le ponían a Mercurio una abeja como símbolo. ¿Y la abeja qué es lo que hace? Pues trabaja para su colmena, ¿no? Para producir miel, y entonces Mercurio tiene que ver con las dinámicas laborales, ¿no? Con las del movimiento laboral, de la producción, todo eso. Luego a Venus le pusieron la estrella blanca, Sac-ek. ¿Por qué le pondrían estrella blanca? Porque el blanco nos conecta con la pureza. Sí, el blanco, si tú pones todos los colores del arco iris en la parte, bueno, no materialmente, sino en luz, conforman la luz blanca, ¿no? Bueno, entonces, y el blanco nos conforma con la pureza, con la espiritualidad, y Venus tenía que ver precisamente con las dinámicas de la espiritualidad. Luego tenía Chakek, la estrella roja, que es la que queda del otro, o sea, viene la Tierra y luego viene la estrella roja. Nosotros vamos entre esta estrella roja y entre la estrella blanca. Y esa estrella roja se conecta, tiene una energía roja que se interconecta con con nuestro chakra raíz. Entonces, y ese chakra raíz tiene la energía que tenemos que subir a través de todos nuestros chakras y irlos activando. Entonces, de los ciclos de estos dos planetas, el planeta blanco, que era Venus y de Marte, se crea lo que le llaman el Book-Shock. Del planeta blanco lo miden los mayas como 584 y lo tenemos en el códice, en la tabla de Venus, 5 veces. Si hacen la multiplicación 584 por 5, ¿cuánto es? 2920. 2920. Y entonces, y si ese lo dividimos entre 365, vamos a encontrar que son 8 veces 365. Y que precisamente, si estamos en un día, por ejemplo, 15 pop,
y dentro de 8 años llegamos al 15 Pop, vamos a encontrar que está Venus entre el Sol y la Tierra, las 2 veces. Ya son 5 veces que ha estado, pero es en la quinta vez, ahí donde se sincronizan cada 5 veces de Venus, perfectamente con 8 años de la Tierra. Entonces, y ese hace, por eso al año maya no le ponen el día bisiesto. Hay quienes han querido aumentarle el día bisiesto y que ponerle primero un cuarto de día y luego otro cuarto de día y otro cuarto de día y cada 4 años un cuarto de día. Pero no es una solución porque entonces eso echaría abajo toda una matemática de sincronía que existe. Te digo esto porque, o les digo esto porque es la tendencia actualmente, sobre todo entre los investigadores de la cultura mexica, pero tenemos un códice que es el trocortesiano, ahí viene la tabla de la Tierra, que por ejemplo, si en un año, aquí vamos a ver, si un año fue Imish, aquí el equinoccio de primavera, o bueno, pongamos a Jau. Para el otro año va a caer 5 signos más adelante. ¿Por qué? Porque el año, bueno, es que tengo que hablar primero de Marte, ¿verdad? Ya me fui. Marte, tiene un ciclo de 780, que es 3 veces 260. Entonces, y como es el planeta como un regulador de energía, entonces, por medio de esta tabla de Marte, nos enseñan los mayas a cómo ir transformando las energías, cómo irlas percibiendo, clasificando. Y eso no solo tiene que ver con las energías aquí, sino que tiene que haber un receptor de la energía, alguien que la siente, que la transforma, que somos nosotros, ¿no? Entonces, esta es una tabla, la que le llaman el calendario sagrado, es una tabla biorrítmica universal. Y esta tabla biorrítmica universal es de mucha utilidad y esa cronodistancia de 260 tiene que ver con muchas medidas en el universo. Tiene muchos convenientes, es como un metro, y no se debe nunca ni aumentar ni cuartos de día, nada. Es como si al metro le pusieras cada tantas veces le aumentaras un pedacito y le volvieras a aumentar cada vez que se te ocurriera, no debe de ser. Bueno, entonces esta se ha mantenido desde la época de los mayas estable, nunca se repite un día. Y combinada con la otra de 365, hay tienen una coincidencia, te dan fechas que no se repiten hasta cerca de los 52 años. ¿Tú sabes cuántos días son? 18,980. Sí, 18. El caso es que son 32 años, casi 33. O sea, le faltan 13 días para que sean, no, 52 años, casi. ¿Por qué digo el casi? Porque le faltan 13 días. Que esos 13 días nos sirve de que se repite la fecha en que naciste a que sea tu onomástico, son 13 días en que se tienen que hacer ejercicios espirituales, y todo esto viene siendo un sistema para que precisamente el ser humano se vaya encontrando consigo mismo. Por ejemplo, tenemos esta tabla que son 20 signos que se combinan con 13 números y todo esto nos da una serie de clasificaciones, de tareas, de para que el ser humano pueda ir transformando. Por ejemplo, el rojo tiene que ver con la parte terrenal, nuestra vida terrenal, que es el nacimiento. Tomamos aire, crecemos con el agua, maduramos con el fuego,
y luego con la esencia llevamos las cosas a la esencia para entrar a otra etapa que es la muerte, pero la muerte no es más que la puerta para entrar en el desarrollo de la mente, que viene Kimi, que es la muerte, viene Manik, que pasa el aliento de vida hacia otra dimensión. La Mat se sumerge en donde tiene la visión, eh, y la visión espiritual es cuando se conectan mente y espíritu, porque este es un signo amarillo, pero está del lado blanco. Luego regresamos al cuerpo, Muluk, y tenemos que aglutinar el conocimiento de esa experiencia fuera del cuerpo para ser un iniciado, o Khan. Luego vienen las etapas de la sublimación de las emociones, viene la purificación del agua. Si metes el fuego al agua, ¿qué sucede? Se sublimiza, se hace vapor. Entonces, si el agua son las emociones, entonces quiere decir que se subliman las emociones y entonces llegas al grado 13, que es Bej en. Bej es el camino en primera persona. El camino está en mí. Después viene, ya que te das cuenta que el camino está en ti, viene un signo que es blanco, que es de la mente, pero está dentro del rumbo de las emociones. Entonces, y se llama Hiish, que tenemos que lijar asperezas, limpiar los pensamientos que no nos dejan estar felices, que no nos dejan fluir en armonía. Y ya cuando nos desprogramamos y nos reprogramamos, llegamos al Men, que es el que hace el trabajo. El Acmen viene siendo el sacerdote maya, el ¿cómo se podría decir? El curandero, el chamán, y él es el que te lleva al plano de la luz, que es el aquí, que está aquí. ¿Y por qué? El primero que tenemos aquí es Kip, que es la vela. Y cuando prendes la vela, ya puedes ver, nadie te va a platicar. Y luego viene un signo aquí que es rojo, o sea que regresas te ves tu cuerpo y te ves encarnado, pues sabes que eres un espíritu encarnado y se llama Kaban. Que tiene Kap es tierra, An es el ser en la tierra, pero también Kaba es la identidad. Entonces encuentras tu identidad, te ves a ti mismo y ya no te platico, te ves a ti mismo, y Kap también es la fuerza. Entonces ya después viene Etznap, que es medirte con el eco, que viene siendo el tomar conciencia de la consecuencia de tus actos, de tus pensamientos y de tu creación, y que cuando tú le gritas al eco, te repite lo que tú emanas, ¿no? Si gritas una grosería, te va a regresar una grosería. Si gritas, si haces un canto bello, es el que se va a reproducir. Entonces viene siendo como el conocimiento del karma y el dharma, y esto, ya tener ese conocimiento, viene el resurgimiento, kawak, que es la emoción espiritual, ya espiritualizada, y para llegar al ajau, que el ajau es el que abre el camino con su voz fuerte y te despierta. Ajal es despertar. Entonces, esto es una rueda que, combinada con 13 números, que los 13 números también tienen hacen una numerología sagrada, y todo esto son símbolos que se les podrían llamar símbolos vírgenes, así le llamaban, y conforma lo que viene siendo la lengua, el lenguaje de Suhui Wog Tan. Suhui quiere decir virgen, Wog son símbolos, pero Wog también es el conocimiento, y Wog es el murmullo del universo, y Tan es la lengua, ¿no? O la presencia también. Entonces, que es un lenguaje del que nos hablan en el Chilambalam, que usaban precisamente los iniciados, que eran los Chilambalam, los Acmenes, los Maquinac,
Y bueno, aparte ya nos quedamos en Marte, todavía Júpiter, hay era el calendario con el que ellos hacían sus predicciones porque sabían que con Júpiter, por ser el planeta más grande, tiene una influencia en el Sol y en los ciclos de las manchas solares, y Júpiter da vuelta a todo el zodiaco en 12 años, en cerca de 12 años. Pero en 12 años el Sol tiene una polaridad y a los 12 años voltea su polaridad del Sol. Entonces, la doble vuelta es el ciclo completo y a ellos le llamaban los Ajaukatunes, y que eran ciclos de 24 haps, o sea, 24 ciclos de 365, y luego de estos, de 24, había 13, que era 312 años, y que coincidían precisamente con los letargos solares, o sea, sí, grandes ciclos en que no había manchas solares. Y entonces solía haber uno de calentamiento, uno de enfriamiento, uno de calentamiento y uno de enfriamiento. Por eso ellos emigraban y dejaban sus ciudades. Por ejemplo, cuando estaban en el sur y llegaba un 8 a Jaucatún, que era cuando tenían que emigrar, abandonaban sus ciudades y se iban hacia el norte, llegaban a Yucatán, 312 años estaban ahí y otra vez de regreso hicieron varias veces esos viajes de subidas y bajadas de norte a sur y sur a norte, y sus profecías y su historia la escribían en estos ciclos de 24 años. Entonces, podemos ver que todo esto conforma un sistema científico de codificación del tiempo, de codificación de las energías, de meteorología, todas las ciencias las abarcaban en estas tablas de números maestros que ellos fueron creando, las cuales se reflejan en sus piedras, y números maestros que son fractales del latido del corazón, porque tenemos 72 latidos de corazón en un minuto, y ellos tenían así, y bueno, es muy largo hablar de todo esto, y ya acaparé mucho. Quiero que mejor que nos platiques lo que nos querías platicar. De veras que un verdadero placer y un gusto tener a este personaje que para mí representa mucho y es parteaguas de iniciar en este proceso del conocimiento de los abuelos mayas. Realmente agradecido con Yunjunapku, señor dador de medida de movimiento, porque se nos ha permitido llegar a compartir esta palabra con ustedes. Agradecemos a los hermanos de la Universidad de la Luz que nos permitan llevar esta palabra de este lenguaje sagrado. Bien lo dice el maestro, ¿sí? Todo era sincronía con los antiguos mayas. ¿Alguien se atreviera a decir que los mayas era una tribu, era un pueblo, era una etnia? Pero con todo lo que nos ha dicho el maestro nos queda claro, ¿no? ¿Quiénes eran los mayas? Cuando llegan aquí nuestros hermanos españoles que venían del otro lado del mar, del otro lado del mundo, pues realmente ellos vivían en una época total y absolutamente del oscurantismo. Era la famosa teoría y la mentira geocéntrica de más de 16 siglos, ¿sí? En la cual decía que todo giraba en torno a la Tierra. 1000 años antes, aquí, en estas sagradas y benditas tierras mayas, se tenía conocimiento del cosmos. 1000 años antes, bien lo dice, tenemos la fortuna del rescate y el conocimiento de 3 códices que escapan del crimen de lesa humanidad que fue hecho por un fraile allá en 1562 en un poblado de Maní, en Yucatán. ¿Sí? Entonces estamos hablando de por lo menos 1000 años de adelanto matemático, astronómico y científico. Y en ese entender, y en ese atender, y en este legado que nos dejan los abuelos, pues nos damos cuenta de que ellos sabían de nuestro sistema solar. Conocían aquí el Sol,
Chuk-Ek, la estrella avispa, Mercurio. Sabían de Ainek, la estrella blanca, Venus. Nosotros vamos en el carril de en medio. Y hacia afuera tenían el conocimiento de Chak-Ek, la estrella roja, Marte. Así conocían el planeta más grande de nuestro sistema solar, Bolón-Yoctail, un viejo pata de palo, Júpiter, y conocían hasta Ainek, que es Saturno. Todo esto ellos nos lo dejan como un legado, y precisamente el maestro, por un linaje de carácter genético de su señor padre, que literalmente le toca abrir camino hacia la zona maya, es que nos los ha hecho llegar a través del estudio, tanto de su padre como de las investigaciones de él mismo. Se ha dicho también, para esto tendríamos que decir que los mayas sí sabían de dónde venían, dónde estaban, y ahora estamos tratando de corroborar que sabían hacia dónde regresarían. Además de que un detalle, de que como lo que él está diciendo, en el año aproximadamente 500 ya y fueron escritos esos códices en los que predicen 70 eclipses de luna y 70 eclipses de sol, vienen ahí con fechas exactas, y mientras que 1000 años después apenas querían comprobar que la Tierra era redonda los españoles, porque para calcular los eclipses aquí se necesitaba saber cómo se movía el sol y la luna y la tierra, y que eran redondos, y entonces ya aquí ya se conocía la redondez de la tierra y muchas cosas. Gracias. Sí, también tenemos sus ciclos. Ellos también se ha dicho que los mayas son los grandes contadores del tiempo. Y déjenme decirle con todo respeto, siendo sincero y grosero, que eso tampoco es cierto. En la palabra sagrada, el lenguaje maya, no existe la palabra tiempo. Lo más acercado a ello, que es el kin o el quinil, que es precisamente el día, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo nos permiten o cómo se permiten compartir esas grandes cronodistancias de lo que ahora le llamamos tiempo, ¿no? Entonces los abuelos lo que realmente medían era el movimiento sincrónico de los planetas, en las cuales las manecillas de este reloj tan grande son los propios planetas. Esto quiere decir, ¿sí?, que eran unas personas con un estado súper avanzado de la civilización. No se dijera también que tenían ese conocimiento en conciencia, dígase sabiduría, porque hoy en día tenemos el conocimiento, pero no tenemos conciencia hasta dónde llega, ¿sí? Y ellos en ese movimiento tenían, en el contar esa cronodistancia, varios ciclos. Uno de ellos era el año sagrado, ya lo mencionó el maestro, que tiene que ver con las revoluciones sinódicas de Marte, de 260 días, ¿sí? Ahí hoy se ha dado, y por todos conocido, llamado y mencionado como el Solkin. Pues también déjenme decirles que en lengua maya, de los libros sagrados del Chilambalán, esa palabra no existe, es una palabra New Age, de la nueva era, y en los libros sagrados del Chilambalán existe algo que le llaman el Kushkin o el Kushkinil, que tiene que ver con ese gran ciclo. Otro de los ciclos que tenían ellos, precisamente en las cuentas largas, era el Tun, que tenía que ver con que cada año tenía 360 días. Aquí la pregunta se deja ahora sí que en el medio, para que contestemos. La Tierra tarda en dar una vuelta alrededor del Sol 365 días, ¿sí? Pero una circunferencia tiene 360 grados, ¿sí? Los abuelos en su calendario civil, el HAP, hablan de 18 meses de 20 días, que equivale a 360 días, más un mes llamado Wayet de 5 días, ¿sí? Entonces sería interesante ver qué es lo que sucedía con esos 5 días que estarían fuera de los 360 grados de la propia circunferencia. Es que ya el 365 viene siendo los grados, pero de la espiral. No estamos dando vueltas en redondo, sino en espirales. Por eso ahí está aproximadamente la diferencia.
Decían que los abuelos mayas, como no tenían que hacer, ¿sí? Pues se ponían a hacer observaciones, dividían el tiempo, y en ese tiempo cada quien tenía algo que observar. Ya lo mencionó el maestro con anterioridad precisamente, ¿sí? Que ellos conocían los ciclos de los eclipses, que son precisamente repetitivos, ¿sí? Y curiosamente, si nosotros viviésemos en la zona maya, hiciéramos los registros y observaciones de los eclipses, pues no se da más del 10% de ellos. Más sin en cambio los abuelos tenían registrados los eclipses de todo el mundo. Sí, así es. Sí, porque parados en un solo lugar, pues ves mucho menos del 10%, y todos los demás los calculaban más del 90%. Entonces, prueba de que pues no eran unos ignorantes, sacacorazones, que ni hay que creerle a esas películas que nos ponen, eh, que interpretan muy mal, que se espantan con un eclipse. Y bueno, ya para qué ya hablo más de esas películas. Se ha dicho que el calentamiento global es algo nuevo, a lo mejor algo nuevo en estos últimos 2 milenios, ¿sí? Pero los abuelos mayas tienen referencia al respecto. Ellos tienen un conocimiento que se ha venido dando a nivel transgeneracional. Y ellos, también lo mencionaba el maestro, tenían un gran ciclo que equivalía a 13 veces 24 años, que nos da un total de 312 años. Precisamente, esto tenía que ver con el planeta más grande de nuestro sistema solar, Bolón-Yoctel, no viejo pata de palo, ¿sí? Y tiene que ver con el acercamiento que tiene él respecto al Sol y la Tierra. Siendo un planeta tan grande, en volumen, por lo menos más de 10 veces de la Tierra, ¿sí? Da una vuelta sobre su propio eje en 9 horas y 55 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un dinamo. Los abuelos sabían ya de las llamaradas horarias, le llamaban algunas, el concepto ahorita nos explicará el maestro, de Kinich Kashmo, pero también sabían que sus grandes ocupaciones, ya lo dijo el maestro, y las ocupaciones de las grandes urbes mayas tienen que ver con este proceso natural y cíclico que ellos ya conocían. Sí, por ejemplo, Kin es el sol, Ich es el rostro, Kak es fuego y Mo es lunar. Entonces, no es un dios ni es una guacamaya, bueno, también se podría poner con el sol como una guacamaya, pero más bien literalmente lo que la palabra dice, está diciendo que es precisamente los lunares en el rostro del sol. Ese es, y básicamente, y bueno, sí, lo del calentamiento, por ejemplo, tenemos la evidencia de que hace 312 años, ahorita estamos entrando en Nocho, a Jaucatún, que es cuando solía en tiempos cercanos a ver estos letargos solares, y según la NASA están ahorita prediciendo un letargo solar que coincide, pero sin saber ellos los cálculos de los mayas, coinciden perfectamente. Y hace 312 años hubo un enfriamiento que le llamaron la pequeña glaciación, y que sobre todo se sintió mucho en Europa. Se les congelaron los ríos, los inviernos eran larguísimos, y les duraban poco los veranos. Y a esa época coincidió con los mínimos de manchas solares, con los letargos solares, y hace 312 años, y ahora estamos llegando a otro. Entonces yo pienso que si los mayas migraban una vez para el norte, una vez para el sur, era porque había un calentamiento y un enfriamiento, un calentamiento y un enfriamiento. Entonces lo del calentamiento global podría ser, repite 312 dos veces, es cada 624 años. Es natural que haya un calentamiento global. Claro que ahora no vamos a demeritar el mérito que ha hecho el ser humano para aumentar este proceso natural, ¿no? Para
darle un giro un poco fatídico, ¿no? Por la gran contaminación que está creando y la gran destrucción de la naturaleza, que pues le da un factor un poco más acentuado que como lo hubo en otros tiempos. Sí, a veces pareciera ser que se nos ha querido vender la idea, se nos ha querido inculcar, ¿sí? Acerca de los ciclos que van perfectamente en armonía con la sincronía del movimiento cósmico, ¿sí? Hoy en día hay muchas situaciones que se están dando al descubierto, que se han hecho públicas, como una de tantas pudiera ser otro gran ciclo que se da de manera anual, que tiene que ver con los Osh Lajun Tikú, Osh 3, Lajun 10, Tikú, que es lo sagrado, y tiene que ver precisamente con uno de los códices que están resguardados y que parte de este conocimiento es el legado que deja el padre, el maestro Sergio, donde nos dice que precisamente 13 signos que ahí aparecen con animales totémicos que se ven y transcurren cada uno dentro de 28 días, nos da 364 días, más un día de alineamiento cósmico, la constelación M45, las Pléyades, que tenemos en posición cenital el día 20 de mayo, que esto lo podemos comprobar en cualquier eh, eh, programa astronómico, y que el Sol, la constelación de las Pléyades, en la noche del 19 al 20 de noviembre se encuentra en posición cenital. No sé si quieras compartir un poco al respecto, maestro. Sí, el Sol se alinea con las Pléyades precisamente 19 y 20 de noviembre. Y era el punto cero, ¿por qué? Porque precisamente para que el Sol pase esa zona, tarda apenas un día y un poquito más. Y ahí era el punto en donde se calibraba el año astronómico. Y luego, la mitad del año después, o sea, el 20 de noviembre, es cuando están a la mitad de la noche y es cuando se hacía las ceremonias del Fuego Nuevo, ¿no? Aquí en el altiplano, allá en Yucatán y bueno, en la zona maya le llamaban la fiesta del Chicabán. Y son cosas de las que se han conservado, ¿no? Lo importante es que después de que el Sol se alinea con las Pléyades, ya se tiene que haber formalizado la época de lluvias. Si pasa todos los 28 días después de que se alineó con las Pléyades, que es cuando está los 28 días del conejo y no llueve, entonces dicen que está haciendo el conejo la broma, ¿no? Porque entonces ya debería haber empezado a llover. Y luego cuando es el 20 de noviembre es cuando se tienen que haber terminado las lluvias, esto en toda la parte mesoamericana, ¿no? Y entonces viene lo que le llaman la época del estiaje, que es de noviembre hasta mayo. ¿Sí? Y que son las dos estaciones más predominantes en México. En México es difícil no es como en Canadá, que se dan muy marcadas las estaciones, que ves los colores fuertes en la naturaleza. Aquí casi siempre se ve verde, a veces un poquito menos, a veces un poquito más. Entonces no es como en el norte que están súper marcadas las 4 estaciones. Aquí realmente son 2 estaciones las que predominan. También se nos ha hecho creer, ¿sí?, que aquí en Mesoamérica, tanto con los mexicas como los mayas, era casi comparado a un Olimpo griego, que había muchos dioses. Y es una mala interpretación de los hermanos que llegan de fuera, porque aquí no era ese concepto. Aquí lo que se manejaba era la energía y esta estaba señalizada por los atributos, dones de la Madre Tierra, el Padre Cosmos y los hombres. Quisiéramos que nos hablaras en este momento, maestro, acerca de cuál es el significado de la palabra Teal'c
y qué tiene que ver con respecto a la fecha o el día que nosotros nacemos, porque los abuelos lo tenían plenamente contemplado. Ok, ahorita vamos a eso, pero con respecto a lo que acabas de decir de que eurocéntricamente se ha interpretado que aquí sería una especie de Olimpo griego con muchos dioses, pero por ejemplo, simplemente vamos a tomar uno de los que llaman dioses, Chak, el dios de la lluvia. Cha quiere decir dar, brindar algo. Ak es frescura. Entonces, Chak es precisamente el dar frescura, que son las lluvias. Como me decía un amigo maya, Chak es la atmósfera, son los fenómenos atmosféricos. Y luego, como decía mi padre, está la dualidad del agua y lo tenemos en el Códice Dresden, que está la historia de Chak y de Isha. Isha, Ish es prefijo femenino, Ha es agua. Entonces, y es el agua contenida, los ríos, los manantiales, las lagunas y los mares. Entonces, y de los mares y las lagunas, hay la evaporación, y entonces de ahí nace Chac. Y de Chac, si no llueve, pues no hay ríos, mares y lagunas. Entonces es una dualidad del agua. Es un concepto hasta científico y no tiene que ver con que sean dioses. Sabemos que sí, hay fuerzas de la naturaleza y que hay también razones más allá de lo visible para la mente común, ¿no? Y que es a lo que llamamos dioses, a todo lo que no comprendemos, pero que es la esencia que está en la naturaleza, esa inteligencia que hace que exista el ADN, que todas las células sean perfectas, que la vida, que se formen las flores, todo. Bueno, para cambiar ahora de ir a lo del Tialquín. Entonces, todas estas energías registradas por los mayas, que vienen siendo números maestros, te dan una característica de los días. Y entonces, según el día en que nacemos, recibimos Tial, quiere decir propio, Kin es nuestra esencia solar. Entonces todos nacemos con una esencia solar de la cual a partir de ahí empezamos a caminar en esta tierra. Y se puede calcular, yo calculo en los códices, las etapas que vamos teniendo año con año cada persona, ¿no? Y, y por eso es importante, un acmen, antiguamente, ahora esa práctica ya no la hacen los acmenes actuales, ellos sí utilizan mucho las hierbas, la sabiduría de la naturaleza, utilizan la magia del movimiento de las energías. Y bueno, pero perdieron un poco todo esto calendárico, porque simplemente por el día en que naciste se puede interpretar de dónde adoleces, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, cómo te vas a ir desarrollando, cuál va a ir siendo tu camino. Y lo podemos ir contando y viendo las etapas. Cada año tenemos una encomienda distinta y eso te lo va marcando el códice, que son tablas de cálculo muy lógicas, cálculo matemático. Así es que nuestra vida tiene una profunda causal matemática y es lo que hacen los mayas precisamente, traducir esas matemáticas a conceptos filosóficos, a conceptos prácticos también de vida. Y pues es importante que conocer quiénes somos energéticamente. Sí, también se ha dicho que, y yo me he encontrado con gran parte de esto, con mucha gente, que de buena fe, no creo que haya mala fe, pero sí hay desconocimiento, ¿no? Donde sacan un calendario que cada año lo repiten, ¿no? Y dejan por alto el año cuando es bisiesto,
Por eso decía el maestro con anterioridad que a los 52 años cumplidos habría que restarle los 13 bisiestos y que es cuando sería el día que habríamos nacido 52 años antes, ¿sí? Y esto tiene que ver con esa energía en la cual nosotros nos desarrollamos, pero que también, como él mismo lo acaba de mencionar, va pasando por etapas. Nosotros vemos aquí el Kinich, que es la flor solar, la cual tiene 20 glifos, y en esos 20 glifos es todo un proceso que, si me permites, 30 segundos, él se los explicará, donde se lleva un desarrollo de carácter físico, mental, emocional y espiritual, que es a lo que venimos a hacer aquí en esta tierra. Sí, incluyendo también todo lo que se le devuelve a la propia esencia que viene de la ciencia, que es el centro, y que a la conciencia, ¿no? El ir dando de 20 en 20 días, repasando todas estas encomiendas, nos van a ir haciendo conscientes. Claro que se van combinando con diferentes números, así 260 veces, pero no basta solo sino de que se engrana con otro calendario, el de 365. Y entonces, si multiplicamos 365 52 veces, es lo mismo exactamente que multiplicar 260 por 73. Por eso es que se repite 13 días antes de los 52 años. Pero es perfecto eso, porque así, durante esos 13 días vas haciendo cada día un repaso de los 4 años que viviste, luego de los 4 a los 8, de los 8 a los 12, y así te sigues, y entonces ya son 13 veces 4, y vas repasando toda tu vida, y ahí llegas a la mitad de tu vida, porque faltan otros 52 años que por lo general se llegaban a los 104 años, es el ciclo completo. Si, por ejemplo, si tú naces en una conjunción inferior de Venus, a los 52 años va a haber la conjunción, pero ya no va a ser inferior, sino superior. Pero a los 104 años va a ser inferior otra vez y completa el ciclo. A ese respecto, sería muy interesante escucharle brevemente cuáles fueron las señales antes del 2012, porque si los ojos del mundo estuvieron volcados sobre la zona maya, fue por toda la serie de barbaridades que se dijeron respecto a ellos. Los abuelos en la zona maya todavía siguen trabajando con una energía suprema a la cual hacen su invocación con un propósito definido. Ellos dicen Yun Hunap Ku, ¿sí? Yun, Señor, Hunap, dador de medida y movimiento, y Ku, energía o esencia. Hoy en día, la ciencia corrobora que todo el movimiento que se da y toda la medida está científicamente comprobado, porque podemos subir a la web e investigar un poquito acerca de lo que es la escala de Fibonacci. Es una secuencia matemática, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, hasta el infinito con dos números primos, el pi 3.1416 y el phi 1.61, y todo lo que existe en esta dimensión en la que estamos no se sale de ese molde energético, pero también habla de medida, y cuando da la medida, la ciencia hoy lo comprueba, está la escala de Flammarion, que tiene que ver precisamente con los movimientos de longitud de onda. Entonces, nada más brevemente, no sé si tú nos quieras comentar al respecto. Pues no tengo ahorita mucho que decir, porque ya llegó la etapa de las preguntas. Entonces vamos a dejar que la misma gente nos vaya preguntando a ver cuáles son sus inquietudes, porque es tanto lo que se puede platicar de esto que podemos redundar en muchas cosas y caer en cosas nuevas siempre, y es muy amplio este tema. Yo todavía no termino, y empecé hace muchos años, y no llega a aburrir, porque mientras más conoces te das cuenta que
se va ampliando todo más. Es como cuando subes a una montaña y en la montaña cada vez mientras más alto llegas, es más amplio el horizonte que ves. Entonces así es el conocimiento y yo creo que vale la pena que pues se acerquen a este conocimiento. Es una ciencia, no son supersticiones de primitivos como hasta la fecha creen los mismos arqueólogos, porque ellos fueron los que apoyaron las teorías que llevaron a la película esa de Apocalipto, ¿no? Y él honestamente, tal vez el artista, ¿cómo se llamaba? Mel Gibson, lo hizo honestamente, pero pues lo hizo con la asesoría según los más sabios, que eran los arqueólogos, y pues eso es más o menos como ellos codifican todo este conocimiento, ¿no? Y pues pienso que nos han dado muchas pistas los arqueólogos porque han enterrado cosas, pero su interpretación yo no estoy de acuerdo en muchas de ellas. Y bueno, pues ahora sí, pues vamos a esperar a ver cómo están las preguntas. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias por vuestras palabras. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo. Bueno, de esto tenemos que hacer un cálculo con unas tablas. Mira, si nos escribes en Facebook, si nos preguntas en Facebook, se llama Arte y Cultura Maya. Ahí nos puedes encontrar. También nuestro mail es www.arteyculturamaya.com.mx. Tenemos programas para calcular, para hacer estos cálculos y aparte de que también tenemos tablitas para sacarlos a mano. En que viene siendo un calendario de este año y pues sí es posible ese cálculo. Bien, nos pregunta Anaís de España, ¿por qué crees que en Europa se ha perdido tanto el contacto con los ancestros, como no ha ocurrido con la espiritualidad maya? El sistema de la cosmovisión, cosmogonía y cosmología de los abuelos tiene que ver con el contacto directo con las energías que se manifiestan. Los abuelos lo han practicado a través de muchos siglos, ¿sí? Y para ellos es muy simple. No es un dogma, no es una religión, ¿sí? Es un sistema de vida. Si ustedes tuviesen la oportunidad de viajar, estar, sentir y dejarte ser en zona maya, verías que los abuelos están en contacto con la energía magnética de la Madre Tierra y la energía eléctrica celeste del Padre Cosmos. Cuando ellos hacen un ritual, un ceremonial, ¿sí? Esas dos energías, la magnética asciende a través de la planta de sus pies para ubicarse en la parte central de su cuerpo, en el plexo, y la energía eléctrica desciende y entra por la parte coronaria para hacerse una con el plexo. Magnética, eléctrica, energía electromagnética para el bien de sus prójimos, de sus próximos, de sus familias y de todos los que alcancen su acción. ¿Por qué? Porque ellos están in situ todavía con la naturaleza. Lo mismo sucede en otras grandes ciudades, dígase países, aquí en la propia Ciudad de México. Perdemos la conexión, nos desconectamos del contacto directo con esas energías tan exactas. Gema nos pregunta de Perú, ¿qué pueden aportarnos la energía solar en este momento actual? Bueno, según las evidencias de los estudiosos del Sol,
Por ahí del año 2012, un poco antes, hubo grandes llamaradas entre el 2006 y el 2012, grandes llamaradas, y llegamos a máximos solares, y ahorita estamos llegando a lo que se le llama un letargo solar. Hubo hace poco una explosión, pero un poco atípica, dentro de una parte que ya estaban disminuyendo las manchas solares, estuvo fuerte. Lo que nos pueden aportar, pues es cuestión de muchos estudios. Yo creo que ni la misma ciencia actual te puede decir qué es lo que provoca, pero posiblemente sí tenga que ver algo con los temblores, que tenga que ver también con la meteorología, que haya cambios meteorológicos, quizás haya sequías, quizás haya o al revés, ¿no? Como habíamos hablado hace rato, según las evidencias mayas, que no las tienen en la ciencia actual, porque ellos lo más atrás que tienen medido es, o registrado es de por ahí del 1700, y eso por oídas. Los mayas ya tenían muchos ciclos que muchas veces 312 que habían recorrido, y una vez era para calentamiento y otra enfriamiento. Una vez migraban para el norte, una para el sur, para el norte y para el sur. Y y, y entonces, pues es todavía algo que nosotros tenemos que ir comprobando, a ver qué sucede con la actividad solar, porque apenas la ciencia, la humanidad actual apenas la está tratando de ver qué pasa. Así es que realmente te contesto con la misma pregunta que haces, ¿no? Pero ya las evidencias mayas es que sí tienen que ver con calentamientos y enfriamientos, y que actualmente sí tiene que ver esta actividad del Sol con el famoso calentamiento global que estamos teniendo. Francis, de Uruguay, ¿qué significa que los mayas conocían la rueda, pero nunca la hicieron girar? Me voy a permitir pasarle al micrófono al maestro porque tiene mucho que compartirles al respecto. Bueno, sí conocían la rueda, y sí la utilizaron en muchos aspectos. Simplemente el calendario, hay muchas piedras que están hechas en forma de rueda, pero ellos no quisieron utilizarla, aunque la conocían. Tenemos juguetes en la isla de Jaina, ahí en Campeche, en las que tienen como carruajes hasta con ruedas. O sea, que sí que sabían cómo se podía utilizar, pero no quisieron utilizarla porque, por ejemplo, la rueda sirve para acarrear mucha mercancía, por ejemplo. Para el comercio es perfecta, pero ellos sabían que, por ejemplo, si tú estás en la montaña, los frutos de la montaña es lo más adecuado para que comas. Si tú estás a la orilla del mar, también es lo más adecuado. Los frutos que están ahí. Si estás en el desierto, también el desierto da lo que debes de comer ahí. Entonces, ellos nos dicen que tenían comercio, pero no era comercio. Ellos llevaban, los que eran viajeros, llevaban ofrendas. O sea, compartían lo que era de su lugar con otros, pero no en una forma de comercio. Entonces, sabían que podía traer consecuencias ecológicas la utilización de la rueda, y por eso voluntariamente no la utilizaron. Yo pienso que es por eso. No te podría decir que lo que pienso es definitivo, pero esa puede ser una de las razones. Olga Reynoso, de Argentina, dice, ¿cómo podemos limpiarnos ancestralmente? Es curioso, pero parece ser que los abuelos tienen todo en la justa medida. Los abuelos, antes que nada, reconocían quiénes eran.
de dónde venían y hacia dónde regresaban. En la cosmovisión maya, ellos tienen que ver mucho con el árbol sagrado, que es la ceiba. La ceiba es propiamente el árbol, el hombre, que con sus raíces comunica con la parte intraterrena. Era una energía que ellos le llamaban el Mukenkap. Ellos se asumen en esta parte terrena como el backup, los cargadores de todo lo que existe, y tenían la parte de las ramas que era la comunicación con el cosmos, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Ellos lo único que hacen es recordar, tener ese recuerdo ancestral de esas energías que están alrededor y que se toman, que son parte de ellos, en las cuales, ¿sí? Ellos nada más se dejan llevar y se dejan asumir. Habría y cabría la pena hacer la referencia de que hace algunos años nosotros decíamos que éramos hijos de las estrellas, y así lo han dicho los mayas desde siempre, y la gente se burlaba, ¿sí? Afortunadamente, al transcurrir los años, ¿sí? Se encontraron que la ciencia hizo la comprobación, se encontraron con que el polvo interestelar está compuesto principalmente de 4 elementos, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y en esa proporción cósmica, el hombre tiene esa misma constitución. Entonces ya no es tan desventurado el pensar, ¿sí?, acerca de quiénes son las estrellas o el compuesto interestelar y quiénes somos nosotros. Y afortunadamente, como todo se ha ido dando pasos para que se develen todas estas cosas ocultas, ¿sí? De algunos años aquí a la fecha también se ha descubierto algún otro estado de la materia que le llaman caltratos, y los caltratos es precisamente los cristales líquidos, científicamente comprobado, con una fórmula química de H237, 37 moléculas de agua unidas en sí misma, con todas las características tanto de los líquidos como de los cristales. Esto se encuentra en un momento determinado de mayor concentración cuando la madre pare, cuando tiene un bebé, precisamente en la placenta. ¿Y qué nos está diciendo? Que existe una información, que existe un código implantado que está implícito en nosotros mismos. Pero por si esto fuera poco y no bastara, y más aún, la científica mexicana, la doctora Esther del Río, que es quien descubre el estado de la materia llamado caltratos, es ella misma quien hace poco más de un par de años, quizás a lo sumo 3, se atreve la señora científica mexicana a retratar los cristales de luz que corren por nuestras venas. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Para finiquitar la pregunta, que todos tenemos una información a nivel genético del recuerdo de nuestros ancestros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Quienes nos asumimos en este conocimiento en conciencia, quienes queremos llegar a alcanzar la sabiduría de los abuelos, pues regresar al origen, regresar y estar con aquellos que saben, ¿sí? Allá en los lugares sagrados, para hacia el Tahuantinsuyo, habrá abuelos del conocimiento que les puedan ustedes permitir en ese acercamiento tener la posibilidad de tener esos recuerdos. Necesitamos olvidar lo aprendido para recordar lo pasado. También en los libros del Chilam Balam, ya algo más sencillo, traen la hierbatería, que es muy solícita aquí. Sabemos que también puede haber medicina más allá de las puras hierbas, pero la tierra trae la sabiduría, ha creado sabiduría en las plantas, ¿no? Entonces, también hay esa forma, y aquí en México se utiliza como hacerlas limpias con ramos, pero a veces no solo eso basta, sino que también hay maneras de limpiarnos nosotros mismos, precisamente con esas corrientes de luz, con el pensamiento, porque el pensamiento es lo que mueve todo. Entonces,
Por ejemplo, yo soy de las personas que he ido aprendiendo poco a poco a curarme cada vez más con el puro pensamiento, ya no necesitar ni hierbas, nada, y y es todo saber enfocar o con la pura agua, convertirla en células madre, en mensajes lumínicos para que nos curen. Entonces, de esa manera te puedes limpiar, programando tu agua con meditación, con oración. Y esa es la manera más perfecta de irte curando. Nos dice Tomás de México, ¿qué dicen los mayas con respecto al cambio climático? Ya lo estuvimos diciendo, ¿no? Hace rato de que precisamente tiene que ver con estos ciclos. Son cíclicos los cambios climáticos. Claro, también recalqué de que el ser humano pues, ha cooperado para que sea un poco más extremo este calentamiento, ¿no? Pero es natural este calentamiento, no hay que echarle toda la culpa al ser humano. Somos como microbios que sí hemos tenido alguna influencia en esto, pero ya es un proceso natural. No se espanten tanto por el calentamiento. Es, según mis investigaciones, es natural. Rosy les dice, gracias, muy interesante. ¿Pueden decirnos algo sobre Tumi? Así es. No tenemos conocimiento al respecto. Gabriel Celeste, de España. ¿Qué opinión tenían los mayas sobre la luna? Bueno, pues la luna es algo vital en nuestra vida, ¿no? El equilibrio que crea en este planeta es, como se dice, básico, ¿no? Si ellos le llamaban Ixchel, o Uj, más bien Ixchel viene siendo la señora de la luna, que es la señora de la medicina, de la tierra, o sea, de las plantas medicinales y de los curanderos, ¿no? O sea, saben que la luna influye para que las plantas medicinales eh, se den, ¿no? Porque, bueno, no solo las plantas medicinales, si no hubiera luna, no sé cómo sería este planeta. Entonces yo creo que el mismo concepto que tenemos actualmente todos, que sabemos que es una parte vital de nuestro medio ambiente, o no sé qué te puedas decir tú al respecto. Sí, en ese entendido volvemos a retomar lo que habíamos comentado al principio, ¿no? Todos los planetas tienen una influencia a nivel energético y es por eso que ellos, con ese conocimiento en conciencia, hacían la diferencia entre cada uno, dándos una calendárica, ¿sí? En el caso de la Luna, pues es la que tenemos precisamente orbitando alrededor de nosotros. La luna, pues está relacionada precisamente con la cuestión emocional. Los abuelos conocen que hacia ese rumbo donde se oculta el sol, que es Liquín, que tiene que ver con el color negro, que tiene que ver con el elemento agua, ¿sí? Perdón, Chiquín, es Chiquín, donde el sol se oculta, tiene que ver con el elemento agua, ¿sí? Y eso tiene que ver precisamente con toda la cuestión a nivel emocional que está en nosotros. También en la astrología se utiliza mucho como que la luna tiene influencia sobre lo que es nuestra personalidad. La luna refleja al sol en la luz y entonces nuestra personalidad refleja nuestra luz interior.
Entonces, y en la astrología maya también tiene que ver, depende de dónde haya estado la luna cuando naciste, te da ciertas características y te conecta con tu Woknen. El Woknen viene siendo el aliado. Entonces, también todos tenemos un aliado que pues, nos lo dicta la luna para precisamente nosotros somos como luna, tenemos una influencia sobre el ambiente que nos rodea. Y pues hay una relación, somos luna, somos sol, somos tierra, somos todos los planetas y todas las estrellas. Y pues integralmente seguimos siendo. Nos pregunta Noemí de Argentina. ¿El calendario maya de piedra que es tan conocido era un calendario? ¿Para qué servía? Bueno, quizás se esté refiriendo al calendario mexica, al calendario azteca que le llaman, ¿no? Pero también entre los mayas hay en piedra, también tenemos uno que es el que refleja el HAP, que es el de 365 días, en el que vienen reflejadas las veintenas, las etapas del año que vienen pasando, y tiene que ver también con los ciclos de Venus y con los ciclos de Júpiter y con los del Sol. Es, es una integración de astronómica el calendario, ¿no? Nos pregunta Washington de Costa Rica. Se habló muchísimo del fin del mundo y cosas similares en el 2012, pero ¿qué ha quedado de todo esto? ¿Ha olvidado cambios? ¿Ha habido cambios? Bueno, el cierre de la era maya fue la 4 Hau, 8 Kumku, se hizo, no fue precisamente en el 2012, sino a principios del 2013, el 7 de enero de 2013. Yo estuve presentándome en muchos programas de televisión tratando de desmentir todo ese amarillismo que se dio alrededor de esta fecha, pero simplemente marcó un cambio y está abriendo una nueva era en la que vamos a tener más claridad de mental, emocional y en todos aspectos. Ya el oscurantismo tiene que ir muriendo poco a poco, las nuevas generaciones vienen más despiertas, pero no tenía que ver con cataclismos. Posiblemente los hay y los está viendo de un modo, pero no de una forma de que se acabe el mundo de un momento a otro, como los decían, o de un paso a otra dimensión, porque pues para pasar a otra dimensión necesitamos hacer méritos y necesitamos tener la vibración para poder penetrar a ella, ¿no? Entonces, fue un amarillismo que se dio alrededor de este cambio de era. Jaime nos pregunta de México, ¿qué significa este símbolo blanco y negro con 4 pirámides en una espiral en el centro? No lo tenemos a la vista, pero creo saber, intuyo qué es lo que se refiere. Retomando un poco la pregunta anterior, ¿sí? En los años 70, ¿sí? Una persona de nombre Fernando Malcú, en un programa por cable llamado Infinitum, pretendió hacer una traducción de algún libro sagrado del Chilambalán, pero dado que desconocía el idioma, ¿sí? Se aventuró a dar 7 profecías que fueron las que empezaron a recorrer el mundo. Años más tarde, otro personaje de apellido Argüelles retoma precisamente esa información y gracias a él es que se empieza a conocer
que los mayas tenían una cosmovisión diferente y que se acercaban al final de un ciclo, pero con una información totalmente equívoca que no tenía que ver absolutamente nada con el conocimiento maya. Y entonces, pues las cosas pasan así. Por una equivocación, el 2012 los ojos del mundo están puestos sobre la zona maya. Y esto, ¿sí?, pues ha traído una serie de situaciones incómodas porque dicen, los mayas predijeron el final del mundo y no pasó nada, ¿sí? Recordemos que los libros sagrados del Chilam Balán, que se han ido descubriendo a través de los años, son libros que nos hablan precisamente de ese conocimiento de esta cultura ancestral. Hoy en día, los mismos libros, ¿sí?, los mismos códices, hablan de que estamos en tiempos de verdad y que esa verdad tiene que ser conocida, y cuando se conozca, verán realmente cuál es el significado de todo ello. Pues estamos un poco atareados con el tiempo. Yo paso a despedirme primeramente y les comento, todo lo que se ha dicho los mayas a nivel fantasía es sumamente interesante, pero es eso, es solo una fantasía. Cuando ustedes se permitan compartir, estar, vivir y compartir con ellos, se van a dar cuenta de que todas esas fantasías se quedan cortas por esa realeza, esa realidad del pueblo maya. Ajao. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Y sí, como decía él, la realidad supera a las fantasías que se han creado alrededor de esta cultura. Y esta cultura no es nada más historia, sino nos están poniendo herramientas para el conocimiento y la ciencia de esta nueva era. Y le es útil para los científicos. Todos los cálculos que ellos que hicieron son grandes documentos los que ellos dejaron, y no solo para los científicos, sino para la gente que ya andamos en el rescate de nuestra propia esencia, del trabajo de espiritualización. Nos pone un sistema que muy útil para ir conociéndonos a nosotros mismos, para ser cada vez mejores. Y pues eso es lo más interesante de esta ciencia, que ya habíamos descuidado por andar en el mundo material, a nosotros mismos, y pues ahora hay que espiritualizarnos. Y pues a esto les invitamos, y pues muchas gracias. Ajao. Ajao. Pues muchas gracias, Jesús y Sergio, por esta charla tan interesante, por vuestras respuestas, por vuestra generosidad y por la información que habéis compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy, como Brasil, Costa Rica, México, Estados Unidos, Uruguay, Perú, España, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo. Gracias por vuestra importante participación. Y antes de terminar, en Mindalia Televisión estamos a punto de llegar a los 500.000 suscriptores en el canal de YouTube y estamos preparando un vídeo especial para celebrarlo. Como tú que nos escuchas y nos ves has sido parte importante de esta gran difusión, nos gustaría que fueras protagonista también de este vídeo, por lo que te pedimos que nos envíes un vídeo grabado en horizontal de unos 20 o 30 segundos explicando qué ha supuesto para ti conocer Mindalia Televisión. Puedes enviar el vídeo ya al correo contacto@mindalia.com o por WhatsApp al 0034 644 720 234. Repito, 0034 644 720 234. ¿Y por qué es importante el número de suscriptores? Pues es importante porque en YouTube se da más difusión a los vídeos de canales con mayor número de suscriptores, así que con este gesto pues tú también colaboras a la mayor difusión del conocimiento contenido en Mindalia Televisión. Pues de nuevo a todos, muchísimas gracias Jesús y Sergio.
Un placer teneros aquí y os invito a todos a que conectéis con nosotros en 30 minutos en nuestra próxima conferencia titulada Glándula pineal, alquimia y estados de consciencia por Casimiro Camarena. Un abrazo a todos y un abrazo. Ajá.